El Call of Duty móvil que conocemos podría cambiar completamente. Llegará un sistema de rangos donde estará prohibido las rachas, accesorios y algunas ventajas. Así es amigos, los jugadores podrán elegir qué arma no quieren que se use en partida. La nueva clase de BR estará asquerosa ya que no te dejará correr y afectará al deslizado. La nueva beta está disponible donde puedes conseguir míticas. Nueva ventaja, nuevo código con recompensa y más cambios. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a hablar del nuevo sistema de rangos que se filtró, así como otros cambios en el juego y algunas recompensas interesantes. Antes que nada, si eres nuevo por aquí, te quiero invitar a que te suscribas y que actives las notificaciones. De esta manera te mantienes informado de todo lo nuevo que está llegando al juego, pero ahora sí, dicho esto, pasemos a continuar. Voy a empezar este video diciendo que la nueva beta o servidor de pruebas ya está disponible, donde puedes probar prácticamente todo lo nuevo que está llegando al juego y además por hacerlo te van a dar skins míticas y legendarias. Evidentemente las recompensas están limitadas para lo que dura la prueba, así que apresúrate ya que la prueba también es limitada para cierto número de jugadores. En la descripción verás el enlace para que lo puedas descargar tanto para Android como para iOS. Lamentablemente yo no lo pude bajar porque mi internet está demasiado lento. Ten en cuenta que esta aplicación es para que pruebes todo lo nuevo y obviamente de eso mandar los errores para que así los desarrolladores cuando lo lancen al global llegue de forma correcta y no llegue con algún bug o algo por el estilo. Adiós a la persistencia, al martirio y a las armas meta. Se filtró que podría llegar un nuevo sistema de rangos tipo competitivo para multijugador en partidas igualadas, y amigo, como escuchaste. En este nuevo sistema de rangos, la gente al comenzar la partida puede prohibir un arma, por ejemplo, si no quieren que sea la UCC9, la botan y nadie la podrá usar. Esto claramente hará que las partidas sean súper difíciles, ya que no habrá meta o no habrá armas muy castrosas. Algunas ventajas también estarán prohibidas, de momento no se saben cuáles son, pero se sospecha que sea la persistencia y mucha gente quiere que también sea el martirio, pero te digo, de momento no sabemos cuáles son. Lo que sí sabemos es que no se podrá usar ningún tipo de racha, ningún UAV, ningún dron cazador, nada por el estilo, estará completamente prohibido. Esto sí que podría afectar demasiado, ya que como sabemos las rachas apoyan demasiado al multijugador para ganar una partida, por ejemplo en punto caliente. Las armas como tal son por votaciones, las ventajas solamente son algunas y también tendremos algunos accesorios prohibidos. La verdad no creo que sean accesorios típicos, muy seguramente serán accesorios especiales, por ejemplo munición de termita, lo que te da multiplicador o algo que realmente dé ventaja en la partida. Los modos que estarán disponibles para este sistema de rangos es punto caliente, buscar y destruir, dominio y por supuesto el modo de control. Al ser una filtración aún no se confirma la fecha, pero existe posibilidad de que llegue en la próxima temporada. Tampoco se sabe si se trata de un nuevo rango, pero anteriormente se había filtrado que después de llegar a Gran Maestro se activaba este nuevo sistema. No sé tú, pero esto está súper interesante, ya que al final de cuentas si juegas lo mismo termina aburriendo y un cambio no hace mal a nadie. Algunos dicen si está en el juego úsalo, pero hasta los Activision lo quieren prohibir. Quiero que veas cómo será la nueva clase del VR, es un dispositivo que emite radiación y aparentemente se ve inofensivo, pero ten cuidado porque con esto mucha gente se va a poner a llorar. Parece ser que cuando tu enemigo esté cerca afectará su movilidad, es decir, se moverá súper lento y no podrá correr, y si no puedes correr claramente tampoco podrás deslizarte. Ahora sí los que rushean la van a tener re complicada, ya que imagínate con tu escopetota moviéndote así de lento, creo que no le darás absolutamente a nada. Lo peor es que como su nombre lo indica es radiación, eso quiere decir que aunque esté detrás de una pared le va a seguir afectando, eso lo complica aún más. La buena ventaja es que se va a poder destruir y su alcance solamente es de 45 metros. Los de Activision están dando un código secreto con recompensas. Sí amigos, más migajas para la comunidad, y cuando digo migajas me refiero a prácticamente literal. Para reclamar un código nos iremos directamente a nuestro perfil. Una vez dentro deslizamos un poco a la derecha y abajo de la tarjeta de visita veremos unos números. Lo que haremos es solamente copiarlo. Una vez copiado el UID nos iremos a la página oficial de COD Mobile Redemption y aquí podemos ingresar nuestro UID y abajito está el código que debes ingresar, que es prácticamente el de la recompensa. Verificamos los números y lo confirmamos y luego en nuestro buzón veremos la recompensa, es un spray. No se vayan a quedar pobres con tremenda recompensa de colaboración. Activision, ¿estás humilde o qué te está pasando?
En un anterior video les comenté que se viene un nuevo comodín, pero como no era de otra forma, además del comodín también se viene una nueva ventaja, para ser exactos una ventaja de color rojo. La nueva ventaja roja se llamará revestecimiento y según la descripción dice que extiende el tiempo de deslizamiento a través de un blindaje rígido pero reduce la movilidad. En pocas palabras, tu deslizado será mucho más largo pero te vas a mover más lento en partida. Esto podría convenir con el comodín de doble ventaja roja. Imagínate ponerte este nuevo revestecimiento en la segunda y en la primera la de peso ligero, creo que se compensa. Aún así, como siempre les digo, lo mejor es esperar a que llegue a ver cómo está. Por fin van a actualizar las miras de punto rojo en COD Mobile y es que como estás viendo varias armas tendrán cambios en las mirillas y es que tendrán nuevas texturas y miras plegables. A simple vista puede ser que no lo notes, pero aquí te pongo la diferencia. Observa bien la mira de la Fene, cómo es que se ve y aquí se puede ver actualizado. Lo que pasa es que recibieron un modelo de elevación de mira ligeramente más alto, que te digo, se nota muy poco pero se alcanza a distinguir. Claramente esto no es como si fuera el cambio más importante, por supuesto que no, pero se me hizo interesante comentártelo. Creo que el objetivo es que COD Mobile no se siga viendo tan viejo y por eso es que cada vez le mete nuevas animaciones y nuevo contenido como tal. Si tienes un amigo que no se conecta mucho al juego, puedes comentarle que está disponible por fin de nuevo la colaboración con Nier Automata y todas las recompensas de forma gratuitas. Lo mejor de todo es que lo dan solamente por completar simples tareas. Antes tenías que viciar un poquito más, que no era difícil, claro que no, pero ocupabas un montón de tiempo. La mala noticia es que con esta colaboración de regreso, la gente que había comprado las skins o que las había conseguido pensando que eran exclusivas, lamentablemente ya no lo son. De hecho, también regresó el camuflaje este de lunar, creo que viene perfecto para la gente que no lo puedo conseguir. Yo prácticamente tengo todas. La nueva arma cuerpo a cuerpo Tandao también está disponible para la gente que lo quiera conseguir y aquí está muy interesante ya que se había filtrado que llegaría en arma base y no amigos, lo que llegó sí fue una skin. Las tareas son muy sencillas, solamente debes completarlas, algunas requieren un poquito más de tiempo pero en general no se debería complicar. Ojo que si lo compartes te dan 10 de golpe y ocupa solamente 60 en total. Con las medallas también puedes canjear cosas en el intercambio y yo tengo entendido que no afecta en tu puntaje final, así que sin problema los puedes gastar. Obviamente pienso conseguirlas, eso sí, me va a tomar un poco más de tiempo, pero las voy a reclamar. Y nada más gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo lo más importante les haya servido e informado. Comenta qué te ha parecido y qué opinas de estos cambios. Lo único que espero es que no vuelvan a retrasar el sistema de rangos, creo que ya es hora de que lo pongan porque todo el mundo quiere jugar algo diferente. Si llegaste a esta parte comenta, claro que llegué al final del video y le daré un corazón a tu comentario. Sin nada más que decir, nos veremos hasta la próxima.